Llega el momento de abordar nuestro tema principal, el que ponemos aquí en esta mesa de análisis, y nos va a llevar a México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha efectuado importantes declaraciones tanto en política interior como en política exterior. Vamos a ver estas imágenes. Qué gusto para mi persona contar con un investigador, un analista y un periodista de la envergadura y la calidad de Aydin Shahigan, que está con nosotros hoy aquí en Buen Día América Latina. Aydin, gracias por acompañarnos. Muy buen día para ti. Hola, buen día, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la demanda de su país contra las armerías estadounidenses a las que responsabiliza de armar bandas delictivas en el país. Por otra parte, AMLO dio el visto bueno para que México sea sede de las conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolanos, diálogos a los que el gobierno del presidente Maduro siempre ha mostrado disponibilidad, pero que la oposición no se ha puesto de acuerdo o ha boicoteado. Así de sencillo. México siempre ha sido un país en el que la violencia alcanza unos niveles preocupantes, eso es verdad, sobre todo en lo que tiene que ver con las ciudades fronterizas, frontera con Estados Unidos o frontera con los países de Centroamérica. Las cifras han aumentado, los porcentajes de violencia, de ataques y muertes por armas de fuego, pues mayormente de origen estadounidense, estas armas de fuego, pues son prácticamente las razones para que la Cancillería mexicana resuelva demandar a decenas de empresas estadounidenses expendedoras de armas y que además el presidente López Obrador lo considere, Aydin, un asunto de gran prioridad. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta trama, cómo se vienen desarrollando los acontecimientos y qué dijo López Obrador. Bueno, esta demanda en general es para detener la violencia. Recordamos que desde que llegó López Obrador al poder hace 3 años, la tendencia a la alza se ha detenido, incluso la curva va para abajo. Sí. Pero aún se registran más de 36,000 homicidios al año. Sigue siendo una cifra realmente Era muy mucho más elevado, ¿no?, antes de López Obrador, pero ha bajado. Bueno, para detener esta violencia, México busca frenar el tráfico de armas. Entran al país unas 500,000 armas al año ilegalmente desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Que generan miles de muertos, como dije, ¿no? La Cancillería mexicana puso una demanda civil en una corte federal de Boston, argumentando que las empresas fabricantes y distribuidoras de armamento incurren en prácticas de negocio negligentes. ¿Qué quiere decir eso? Que facilitan el tráfico ilegal de armas a bandas delictivas o en general al país azteca, ¿no? Acusa a las empresas de fabricar armas, como dije, para el narcotráfico. Una de esas empresas demandadas es Barrett. Que tengo entendido que son más de 10 o unas 12 empresas. Son 11 empresas. 11 empresas. Una de esas es Barrett, que fabrica el rifle francotirador de calibre 50. Imagínate. Muy apreciado por los carteles de droga, ¿no? El gobierno pide a las empresas una compensación por los daños que han causado, ¿no? Y bueno, según la Cancillería, la cifra de armas que entra es de 500,000 al año. El presidente López Obrador y su canciller han dicho que esa demanda no tiene nada que ver con el gobierno de Estados Unidos, no va contra el gobierno, no va contra las leyes de Estados Unidos, ni es una injerencia. Escuchemos lo que dijo López Obrador. Vamos a escuchar, claro que y sí. Volvemos con más. Por supuesto. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes. Pues hacen armas a la medida de los clientes
de México que se dedican a la delincuencia organizada. Bueno, el gobierno de López Obrador dice que la demanda se preparó durante 2 años y que eso es ante el enorme daño social y económico que causa la violencia, que equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto. Imagínate tú. Y es que si también nos ponemos a ver, de hecho lo comentábamos en el programa de ayer, que México, pues según palabras de su propio presidente Andrés Manuel López Obrador, no quiere ser un nuevo Estados Unidos, donde hay más armas que personas. Es decir, cualquier persona tiene un arma en los Estados Unidos y cualquier persona puede cometer una locura con un arma de fuego, como se han visto en institutos educativos, como se han visto en lugares de trabajo, en oficinas, bueno, tanta cantidad de personas civiles muertas precisamente por este acceso tan fácil a las armas que están a la orden del día en los Estados Unidos. Pues México no quiere llegar hasta ese punto y es en lo que insiste precisamente AMLO. Ahora, por otra parte, en otro de los temas que también tocó López Obrador el día de ayer, AMLO ratifica que su país será sede de las conversaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela en busca de regularizar la situación del país sudamericano y que la oposición aventurera deje definitivamente y de una vez por todas a un lado los planes golpistas contra el gobierno de Maduro, quien nunca se ha negado a dialogar con toda la oposición. Estamos hablando de la oposición que se tilda de democrática y estamos hablando de la oposición que es la oposición aventurera, que le gusta ir un poco más allá y que quiere pues generar golpes de Estado y generar cualquier tipo de descalabro. Te pregunto lo siguiente, ¿cómo ves tú en particular, Aidín, que conoces el tema, las posibilidades de éxito de este diálogo en México en esta oportunidad, cuando en tantas oportunidades anteriores la oposición termina levantándose de la mesa y saboteando todo un proceso? ¿Qué hace diferente a tu juicio este eventual diálogo en México a diferencia de oportunidades anteriores en las que se ha fracasado? Bueno, el mes pasado, julio pasado, Maduro anunció que estaba listo para ir a un diálogo con la oposición en México, pero exigió que sus adversarios o la oposición debería renunciar expresamente a la violencia para entrar a los diálogos y poder avanzar en el proceso. No hay limitación para que ningún grupo opositor participe, salvo que haya un grupo que incita a la violencia o a la injerencia, ¿no? Como fue el caso de Freddy Guevara, ¿no? Dirigente del opositor Partido Voluntad Popular y estrecho colaborador de Juan Guaidó, que fue detenido el mes pasado acusado de estar vinculado con grupos extremistas o paramilitares vinculados al gobierno colombiano. Bueno, en representación del gobierno venezolano se prevé que acuda el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acompañado por el gobernador del Estado Central de Miranda, Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez. Sí, pero por la oposición probablemente asistan el exalcalde Gerardo Blaide como jefe de la delegación, más 3 miembros de las principales fuerzas opositoras. Entre ellos aparece el representante de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. López Obrador, en su conferencia de prensa matutina de este jueves, confirmó que México va a ser la sede de esos diálogos mediados por Noruega. Vamos a escuchar sus palabras vamos a ver qué vamos a seguir con ese tema. Seguro que sí. Y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes. Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. Bueno, según los mediadores noruegos, los diálogos podrían iniciar el 13 de agosto próximo. Es la fecha que se está hablando, ¿no? Sí, y yo creo que en esta ocasión puede ser diferente, puede dar resultados por lo que ha pasado con Juan Guaidó, que en ocasiones anteriores trataba de dividir a la oposición o de boicotar las negociaciones debido a que, bueno, ha perdido el apoyo internacional, ha perdido incluso el apoyo de quienes lo seguían en un principio en Venezuela.
porque bueno, ha pedido las sanciones de Estados Unidos, ha pedido el La congelamiento de los invasión, si es activos de posible, Venezuela. sí. Todo eso ha causado que pierda apoyo dentro de Venezuela también. Y estando consciente del daño que eso le causa al pueblo venezolano, la situación crítica que a nivel económico vive cada uno de los venezolanos allí en el país suramericano. ¿Por qué? Bueno, pues simple y llanamente porque el gobierno de Nicolás Maduro no tiene acceso a los recursos de todos los venezolanos que están en el exterior. ¿Por qué? Porque están en manos simple y llanamente de los opositores que hacen con ese dinero, así, lo agarran y para su bolsillo, lamentablemente. Aydin, qué bueno que has estado con nosotros, un placer. Aydin Shahigan con nosotros aquí en Buen Día América Latina, un placer. Y ahí yo sé que tenemos mucho material, pero ya tendremos oportunidad de seguir pues analizando en la medida que se vayan desarrollando los diálogos. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Y bien, nosotros nos vamos a ir obviamente en el marco de toda la problemática de América Latina y todo este tipo de cosas, con imágenes bonitas de México. Puerto Vallarta, un balneario en la costa del Pacífico de México, en el estado de Jalisco, famoso por sus playas, por los deportes acuáticos. También destaca la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y también destaca el Malecón, que es un paseo costero con esculturas contemporáneas y espectaculares vistas. Así que nos vamos a ir precisamente con imágenes de Puerto Vallarta, allí en México. Buen día, América Latina. Buen día, Aydin. Buen día, Carlos. Buen día, América Latina.